Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Entre Páginas y Locuras, el podcast donde los clásicos dejan de ser aburridos y se convierten en un espejo para vernos a nosotros mismos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las preguntas más fascinantes de la literatura universal. ¿Quién realmente era Alonso de Quijano? ¿Y realmente estaba loco o era el tipo más lúcido de su época? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros, que también nos inventamos un poquito cada día? Exacto, porque seamos sinceros, ¿quién no se ha levantado alguna mañana y ha dicho, hoy voy a ser otra persona diferente? Quizás no nos ponemos una armadura oxidada, en mal estado, y nos lanzamos a deshacer, entuertos por la mancha. Pero no nos construimos todos una identidad, no nos elegimos una identidad, no elegimos nuestra historia por contar. Y claro, Angie, y hoy vamos a hablar de esa genialidad de Cervantes y ese personaje. Vamos a desmarañar el viaje de Alonso Quijano, una persona que en algún punto de su vida decide que esa vida no le basta y decide reinventarse nuevamente desde un inicio. Y vamos a hablar sobre esos libros que le cambian la vida a uno literalmente, ¿verdad? Hablemos del hombre que lo imaginó todo, porque Miguel de Cervantes Saavedra no fue un escritor de salón, que escribió de aventuras, que imaginó todo. Y no solo son las sorpresas, incluso la misma vida de Cervantes parece una historia sacada de una novela. Nacido en Alcalá de Henares en 1547, él va como un soldado a luchar en la batalla de Lepanto en 1571, donde recibe un disparo en el pecho y en la mano izquierda. Entonces él continúa con esas heridas, porque nunca le amputa la mano, y de ahí genera sobrenombre el Manco de Lepanto. Entonces, realmente es una historia digna de contarla en una novela de caballería. Cervantes pasó 5 años en Argel, 5 años, y no se quedó de brazos cruzados. Intentó fugarse 4 veces, ¿pueden creerlo? Este hombre tenía más vidas que un gato. ¿Y sabes dónde empezó a escribir El Quijote? Sí, en la cárcel, como lo oyes. Años después de trabajar sobre recaudador de impuestos, fue encarcelado en Sevilla por supuestas irregularidades. Entre rejas empezó a escribir. Sí, como lo oyes. Como dato curioso, sabemos que Miguel de Cervantes fue una persona que fue excomulgada 3 veces por la iglesia. Y aparte de esto, Cervantes mantenía una enemistad legendaria con Lope de Vega, otro ilustre escritor de la época, y en la rencilla se ubicaba en que Lope de Vega escribía también textos muy conocidos, pero los escribía en un lenguaje más sencillo, y las personas que lo leían pues lo comprendían mucho mejor. Entonces Cervantes se sentía un poco marginada del éxito popular, la popularidad de Lope de Vega. Así que, amigos, las rencillas literarias no son cosa de ahora. Capítulo 1 en la primera parte, donde Cervantes nos presenta a nuestro protagonista así. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y un galgo corredor. Y aquí viene la clave. Cervantes nos cuenta que este hidalgo se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó de todo el punto de ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y luego la frase demoledora. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se la pasaba las noches leyendo en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Se le secó el cerebro, qué imagen tan potente, ¿verdad? Y si os digo que quizás no estaba tan loco como parece, hay una corriente de pensamientos defendida por varios cervantistas que habla sobre la locura lúcida de Don Quijote, el hidalgo, que se enfrentaba sobre una vida mediocre y podía sobresalir de ahí, que los libros no lo volvían loco,
que él podía salir de esa realidad. Una oportunidad de ver y de vivir. Exacto. Y ahora fijémonos en los detalles. La transformación de Alonso Quijano en Don Quijote es un proceso deliberado e incluso hasta metódico. Primero limpia y recompone sus armas que le fueron heredadas porque según el texto estaban llenas de venimor. Entonces luego se engancha en la búsqueda de un nombre para su caballo. Después de todos los nombres que formó, borró, deliberó, incluso añadió o deshizo en su memoria y en su imaginación, le vino a llamar Rocinante. Esto después de 8 días. 8 días. Esto no es cosa de locura, es un proceso creativo. Y luego viene lo más revelador, donde Don Cervantes nos dice, puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. 8 días pensando en cómo llamarse a sí mismo. ¿No les parece increíblemente moderno esto? Es la construcción consciente de una identidad. Es el personal branding del siglo XVII. Y no nos olvidemos de Dulcinea, porque si la identidad se construye en relación a los demás y Don Quijote necesita una mujer a quien servir, aquí Cervantes nos regala otra genialidad. Dulcinea de Toboso, quien en realidad es Alonza Lorenzo, una musa laboradora y de muy buen parecer, a quien Don Quijote transforma e idealiza en su mente y la convierte en la mujer a la que necesita servir, porque Don Quijote necesita un espejo de perfección. ¿Y qué me dices de Sancho Panza? Porque la identidad de Don Quijote no estaría completa sin su escudero. Sancho es el contrapuesto perfecto, realista, materialista y con los pies en la tierra. Pero lo fascinante es que a lo largo de la novela, Sancho se va quijotizando poco a poco, mientras que Don Quijote se va sanchificando. Las identidades se contagian, se mezclan, se transforman mutuamente. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo influye la lectura en la construcción de nuestra identidad? Porque Alonso Quijano no se convierte en Don Quijote de la nada, se convierte a través de los libros. Él lee, absorbe y luego nos cuenta y vive ese momento. Y como bien dijo el ventero, en el capítulo 32 de la primera parte, los libros de la caballería le han vuelto el juicio, pero también podría decirse que verdaderamente le han dado la vida, porque antes de los libros Alonso Quijote no vivía, simplemente existía. Los libros le dieron un propósito, un ideal o bien una identidad. Y llegamos al final, sí. La parte final, ¿qué ocurre con su identidad? Amigos, es donde la cosa se pone buena, realmente interesante y triste. En el capítulo 74 de la segunda parte de cómo Don Quijote cayó malo y el testamento que hizo y su muerte. Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, quien no es más que su vecino Sansón Carrasco. Entonces Don Quijote regresa a su aldea, pero vencido, derrotado, sin su identidad y sin su gloria. Entonces cae en cama, enfermo durante 6 días y con una calentura que no remite. Y aquí es donde Cervantes nos da una de las escenas más desgarradoras de la literatura universal. De repente, Don Quijote despierta y dice estas palabras: «Dadme albricias, buenos señores, de que yo ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno». Más adelante remarca: yo fui loco, pero ahora soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Alonso Quijano, el bueno. Y nos damos cuenta, no solo es que recupere la cordura, renuncia a su identidad, renuncia a Don Quijote, y al renunciar muere, porque Alonso Quijano no es nadie sin Don Quijote de la Mancha. Jorge Luis Borges, en un análisis magistral de este capítulo, señaló con astucia genial de Cervantes, el narrador dice que, como las cosas humanas no sean eternas, llegó su fin y acabamiento. Pero Borges dice, esto desde luego no es cierto, ya que Don Quijote no es un hombre de carne y hueso.
un hombre sujeto a la muerte, sino un sueño de Cervantes, un sueño que pudo haber sido inmortal y sin embargo Cervantes elige matarlo. Elige que muera cuerdo, que muera como Alonso Quijano, no como Don Quijote. Y esto ha generado un debate fascinante entre los Cervantes de que mueren. Realmente, Alonso Quijano, al quien dice que muere por realidad, la realidad se impone sobre su mundo de ensueños y una tristeza lo mata. Y otros como Mártir, que señala como lo triste de este triste final novelesco. Acá la muerte física es secundaria. Lo realmente trágico es que Alonso Quijano en el hecho de muerte reniega de Don Quijote, reniega de sus aventuras. Y con esto no solo está matando a Don Quijote, está renunciando a su identidad. Hay quienes dicen que Don Quijote no muere como Alonso Quijano, sino más bien que Don Quijote, como manifestación de la locura, muere. Es decir, la locura muere y con ella muere el hombre, porque Alonso Quijano ya no puede existir sin Don Quijote. Se han vuelto inseparables. Sí, la verdadera cordura de Alonso Quijano fue precisamente su locura. Y sí, su identidad real no era de Hidalgo Gris, sino del caballero andante, que él luchaba por la justicia que él quería recuperar. Y también recupera su mediocridad, un punto muy importante. Y fíjense en algo, a lo largo de toda la novela, Don Quijote es derrotado de muchas maneras, es apaleado, burlado, humillado, y sin embargo siempre se levantó y siempre buscó una explicación caballeresca para sus fracasos, siguiendo así adelante. Pero cuando recupera la cordura, cuando deja de ser realmente Don Quijote, ya no puede levantarse, ya que la cordura lo mata. Es que el Quijote no es una novela de hace 400 años, es la primera novela moderna. Y no solo eso, es un espejo donde nos miramos todos. Don Quijote somos nosotros cuando sentimos que la vida no nos satisface. Don Quijote somos nosotros cuando nos atrevemos a soñar y a luchar por nuestros ideales. Cuando e incluso todos nos llamen locos. Y vivimos en una actualidad donde resalta las redes sociales, los avatars, la mentira. Entonces, hazte esta pregunta tú. ¿Eres realmente ese hidalgo que se pone esa armadura oxidada o qué quieres ser tú? ¿Quieres ser ese hidalgo triste, ese hidalgo gris o tú quieres ser ese verdadero caballero andante? También nos recuerda algo fundamental. Los libros tienen poder, un poder inmenso. Leer no solo es un pasatiempo inocente. Alonso Quijano leyó y cambió para siempre. Leyó y logró disfrutar la vida. Leer no solo nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Leer también nos añade capas y nos da otra razón de ser. Leer es una de las cosas más importantes y más valiosas que tenemos en esta vida. Así que, queridos oyentes, les mando un reto. Lean Don Quijote, y no como una obligación de lectura o como esas típicas lecturas que cuesta mantener, sino más bien como lo que realmente es. Una carta de amor a la imaginación, a la libertad, ya que en este mundo carece mucho la falta de imaginación en muchos de nosotros y que siempre tenemos que mantenerla. Eso es todo. Espero les haya gustado este pequeño podcast y nos veremos en la próxima.